Hola, hola, ¿qué tal crocheteros, crocheteras? ¿Cómo están? El día de hoy, miren qué hermosa creación, les he traído una cartera. Miren qué bonita se ve. Este material tiene un grosor de 3 milímetros y voy a utilizar un gancho 3.5 para trabajarlo. Listo, les voy a mostrar por dentro cómo es. Tiene 1, 2, 3 aberturas. Listo, entonces tiene también un tono blanco por dentro. Miren qué matiz bonito. Te invito a que lo pruebes, queda súper lindo. Listo, entonces antes de iniciar quiero invitarte a que te suscribas si no estás suscrito, que me regales un like. Recuerda que si tú le das me gusta a este tutorial me estás apoyando para así poder traer nuevo contenido y podamos aprender todos juntos. Listo, entonces sin más mis amores, vamos a iniciar nuestro paso a paso. Iniciemos realizando un punto deslizado. Luego de tener el punto vamos a subir 28 cadenas. Vamos a continuar hasta tener nuestras 28 cadenitas completas. Una vez nuestras 28 cadenas vamos a sumar un punto. Este punto no va incluido porque no lo vamos a trabajar, lo vamos a saltar. Vamos a trabajar un punto bajo. Me voy a ir por toda la cadena que realicé trabajando puntos bajos. Debo tener al final 28 puntos bajos con los cuales voy a seguir trabajando hasta tener el alto o el largo de mi trabajo o mi proyecto el día de hoy. Listo, entonces voy a continuar y ya les muestro cómo vamos a montar la segunda vuelta y todas las que vienen. Bueno, ya tenemos nuestros 28 puntos bajos. ¿Ven? Ahora vamos a levantar una cadenita, voy a girar. El primer punto lo voy a tomar completo y vamos a hacer un punto bajo. De aquí en adelante voy a trabajar solo la hebra que está en la parte de atrás y hacemos punto bajo. Así voy a continuar hasta llegar al último punto, donde lo volvemos a tomar también completo. ¿Listo? El primer y el último punto siempre es el punto entero. Los demás vamos a trabajar solo en la parte de atrás del punto, solo la hebra que está hacia atrás, es decir, esta de aquí. Así voy a continuar hasta completar toda la línea. Bueno, el último punto está aquí. Vamos a tomar el punto completo y hacemos punto bajo. Siguiente vuelta, la misma forma. Levantamos una cadenita, giramos y punto bajo. Las demás van a ser solo la hebra de atrás hasta llegar al último punto, donde volvemos a tomar el punto completo. Nos vamos a ir trabajando de esta misma forma, vuelta tras vuelta, por 36 vueltas. Listo, una vez tenga las 36 vueltas les indico que vamos a hacer. Vamos a repetir lo mismo 36 vueltas. Esos son aproximadamente 40 centímetros más o menos. Perdón, no son 40. Se me fue la liebre. Bueno, esto suele suceder. Esos son aproximadamente unos 22 centímetros lo que vamos a estar trabajando de largo, ¿vale? De largo, de arriba abajo serían 22 centímetros más o menos. Te puede quedar un poquito menos, un poquito más, no importa. Bueno, una vez terminemos nos va a quedar así. ¿Qué hacemos al final? Vamos a pasar una hilera de puntos bajos por todos los bordes y aquí en las esquinas hacemos 2 puntos en el mismo espacio y continuamos. Llegamos a la esquina, 2 puntos en el mismo espacio y continuamos punto, punto, punto bajo. Listo, entonces miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 vueltas. El punto de alrededor no lo voy a meter en la cuenta. Listo, simplemente 36 vueltas como les expliqué. Y como les indiqué, miren, son 22 centímetros y medio, 22 y medio más o menos tengo, y de ancho tengo un total de, serían 17 centímetros y medio, más la vuelta de los puntos bajos quedaría en 19 centímetros y medio. Listo. Bueno, así como esta que he realizado, vamos a trabajar dos partes exactamente iguales. A esta de aquí he colocado 6 vueltas y aquí en el centro coloqué 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 vueltas.
y miren que son del mismo grande, no tiene uno más que el otro, los dos tienen exactamente lo mismo. Ya les voy a explicar por qué quise colocar ese color en el centro. Entonces vamos a dejar estas dos partes por aquí. Quiero comentarles que si tienen alguna inquietud, mis amores, pueden dejarme sus comentarios. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar exactamente lo mismo, una cadena de 28 puntos bajos. ¿Listo? Y vamos a trabajar un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 vueltas. Yo lo terminé con blanco. Si quieren hacerlo de un solo color, pueden hacerlo. Lo mismo que hicimos aquí. Listo, pero solo por 14 vueltas. Una vez terminadas las 14 vueltas, lo que hacemos es lo mismo, colocar por todos los bordes, ya van a repetir lo mismo y lo mismo, una hilera de puntos bajos. Entonces miren, ya aquí voy terminando esta parte, que sería la parte de la tapita de nuestro hermoso bolso. Realmente es una creación muy bonita. Ya verán el resultado al final, queda súper hermoso. Este material le da una consistencia muy bonita. Listo, entonces yo voy a continuar aquí. Recuerden que en las esquinas son 2 puntos, 2 puntos en el mismo espacio, 2 puntos en el mismo espacio. Listo, entonces voy a trabajar una partecita de 14 puntos y colocamos los bordes. Y repito, estas tienen 36 vueltas y el borde. Listo, no es más nada, simplemente lo mismo que les expliqué al inicio. ¿Lo ven? Qué bonito queda. Vamos a dejar entonces esta parte por aquí. Voy a terminar esta y ahora que lo termine, pues continuamos para explicarles cómo vamos a armar. Aquí donde les digo que al final vamos a hacer 2 puntos en el mismo espacio, miren, este es el primer punto. Entonces aquí donde hice este punto, vamos a volver a entrar y vamos a hacer el segundo punto. Y aquí vamos a cortar y voy a cerrar aquí en el primer punto que hice, entrando por la parte de atrás y sacando, y listo. Ya tengo la parte de mi tapita hecha, va así, lo blanco hacia abajo. Esta colita la ocultamos. Bueno, entonces para hacer breve, no hacer tan largo, esta parte, la que le he colocado blanco, va a quedar hacia adentro y la otra va a quedar toda hacia afuera. Vamos a doblarlo así. Vamos a emparejar bien todas nuestras puntas y con ayuda de un marcador vamos a tomar el punto del centro donde hicimos los 2 puntos juntos de cada lado. Miren, aquí donde hicimos los 2 puntos en el mismo espacio, lo voy a ir tomando y voy a ir pasando mi marcador de las 4 puntas. Vamos a asegurarlo aquí y en este otro extremo vamos a hacer exactamente lo mismo, tomando siempre el punto del centro donde hicimos los 2 puntos juntos. Por allí vamos a ir pasando. Aquí está. Y pasamos aquí por el último. También aseguramos bien nuestro marcador para que no se nos vaya a salir. Y me va a quedar así en 4 partes. ¿Lo ven? Ahora, con ayuda de una aguja lanera vamos a unir los lados. Tratemos de ubicarlos, miren, de organizar bien, que todo quede bien centradito, y vamos a iniciar colocando aquí en el punto del centro. Bueno, una vez aquí podemos hacer un nudito para evitar de que se nos vaya a mover o a soltar. Y miren lo que vamos a hacer. Ya de aquí en adelante vamos a ir tomando la hebra de adentro de las 4 partes y vamos a ir pasando de esta manera. Tomamos el siguiente punto completo de cada parte y vamos a hacer lo mismo. Bueno, la idea es que afuera, en esta parte de afuera, tomemos por lo menos la hebra de afuera, ¿vale? Si las de adentro no puedes tomar solo una, sino que tienes que tomarlas todas, está bien.
pero que la de afuera nos quede una hebra suelta. Entonces vamos a ir continuando y vamos a ir subiendo punto por punto, punto por punto, hasta llegar a la parte de arriba. ¿Listo? Tomamos el siguiente. Asegúrense, mis amores, de tomar todas las partes, ¿vale? Que no vayamos a dejar ninguna de las 4 partes por fuera, ¿no? Sino que todas las partecitas vayan quedando agarradas con la hebra. Listo, entonces yo voy a continuar y lo mismo que estamos haciendo aquí lo vamos a hacer del otro lado. Listo, de pronto requiere de un poquito de paciencia, pero sí se puede realizar. De hecho, no es difícil. De pronto lo ven aquí así, pero es porque estoy tratando de mostrarles cómo lo vamos a realizar. Bueno, miren, ya aquí he terminado y es así como me queda. ¿Ven? Se ve muy bonito. Miren, ya que ajusté. Ahora, para evitar cualquier incidente, lo que voy a hacer ahora es tratar de pasar mi hebra con la aguja hacia abajo y vamos a cerrar por la parte de adentro. Miren, de esta manera, por todas las hebritas que crucé, lo que voy a hacer es pasarla así, de esta manera, y sacar todo hacia adentro. Miren, y voy a pasar con mi aguja lanera la hebra hacia la parte de adentro, y por aquí en la parte de adentro pues ya cierro con un nudito para evitar de que se me vaya a soltar. ¿Lo ven? Voy a tratar de abrir aquí para cerrar dentro. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, mis amores, miren, ya aquí terminé de unir ambas partes y es así como me queda. Y por la parte de adentro, miren, esto era lo que quería que me quedara en blanco. ¿Lo ven? Miren la segunda y por último así. Queda muy bonita nuestra carterita. ¿Lo ven? Bueno, entonces una vez aquí, miren qué bonita queda. Vamos a colocar ahora nuestra tapita. Vamos a entrar y la vamos a ubicar del lado al revés, así. De esta manera vamos a colocar acá un marcador para saber dónde voy a terminar. Aquí en toda la esquina con el punto que da a esquina. Listo, que todos los puntos puedan ir coincidiendo ahí y vamos a tomar el punto de esquina aquí con el punto de acá. Hacemos el nudito, que no se les olvide. Vamos a tomar el punto completo. Ya de aquí en adelante vamos a tomar solo el punto que está adentro, no sé si me están viendo bien, de ambas partes, en forma circular, como lo hicimos al unir los laterales. Miren, vamos a tomar aquí este punto y el primer punto de adentro de este otro, la primera hebrita del punto, así, y vamos a sacar. Así nos vamos a ir hasta haber terminado de unir todas las partes sin repetir puntos. ¿Vieron? Así. Esta parte es la de adentro. Ya les voy a mostrar cómo nos va a quedar por la parte de afuera. Miren, nos queda así. ¿No ven? Que no se ve. Allí no se ve. Bueno, una vez terminemos de colocar la tapita, lo que hacemos es asegurar, esconder nuestra hebra y cortar. Listo, entonces nos queda así. Vale, aquí vamos a colocar nuestro broche y a la misma medida colocamos la otra parte en la tapita. Bueno, después de haber ya colocado nuestro broche, miren, es así como queda mi lindo y hermoso, mi hermosa carterita.
muy práctica, muy cómoda también para cargar en la mano, o simplemente si quieres colocar un cordón. En este caso yo tengo esta cadenita, he pasado un cordón y la voy a colocar aquí en los extremos y ya podemos decorar a nuestro gusto. Y ya hemos terminado, mis amores, nuestra linda y hermosa creación del día de hoy. Entonces, sin más, espero les guste. Recuerda suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este lindo y hermoso tutorial. Nos vemos, mis amores.